Buenas noches con todos los asistentes. En nombre del Grupo Académico Les Corres y su Círculo de Estudio de Derecho Administrativo, les doy la más cordial bienvenida a la primera sesión del webinar Curso de Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo Disciplinario, en donde se desarrollará el tema el derecho administrativo y sus principios. En esta oportunidad contamos con la participación, en calidad de ponente magistral, del abogado José Manuel Acosta Aguilar, el cual es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, fundador y director de Mr. Nudo, agencia de asesoría de expresión oral e imagen pública estratégica, el cual labora como profesional en Derecho en la Oficina Regional de la Libertad de Indecopi y es embajador del Sistema de Arbitraje de Consumos (ISAC) por la Escuela Nacional de Indecopi, por lo cual cedo la palabra al mencionado ponente magistral para que pueda desarrollar la presente sesión. El tema que se me encargó, el derecho administrativo y los principios del mismo, es un tema muy importante para entender la estructura de una parte importante del derecho, que es el derecho administrativo, y en consecuencia, cómo esta normativa, cómo este derecho, va a causar efectos en la realidad y nos va a procurar bienestar, ¿no? Entonces, primero quisiera comenzar con una introducción humanista. Pensaba estos días cómo abordar la exposición de un punto de vista legal, doctrinario, jurisprudencial, o ir un poquito más allá y abordar un poco más el criterio humanista, ¿no? Entonces, ¿y qué es el criterio humanista? Es el que va un poco más allá de solo lo legal y permite involucrar a otras personas con otros puntos de vista sobre temas jurídicos, temas legales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en la filmina que observamos en pantalla, una película muy buena que además se la recomiendo, que se llama Precrimen o Sentencia Previa, ¿ya? Bueno, es una película protagonizada por Tom Cruise, el director es Steven Spielberg y fue filmada en el año 2002. Ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver una película con el análisis del derecho administrativo y sus principios? Pues mucho. Les comento, aparte de recomendarle la película, Precrimen es una película muy importante para los que observan el derecho o incluso son agentes de lo jurídico. ¿Por qué? Esta película, no les voy a contar todo porque de repente la van a ver para no cortarles la emoción. Esta película trata sobre un sistema jurídico del futuro que permite adivinar o determinar cuándo se va a suceder o cuándo va a ocurrir un delito para que el Estado, a través del derecho y el poder punitivo, llegue antes y evite que se cometa este delito, ¿no? Entonces es un sistema perfecto, un sistema que evita que los delitos se cometan. Pero en algún momento de la película, el Estado, a través del derecho, se desnaturalizó, se convirtió en un sistema arbitrario y comenzó a perseguir ya no a los delincuentes, sino perseguir a los enemigos políticos, a los que pensaban diferente. Entonces, el Estado dejó de respetar las libertades y los derechos de los demás y se convirtió en despótico y arbitrario. Es decir, en la película, las autoridades comenzaron a perseguir a Tom Cruise, ¿no? Que era el líder que había desarrollado este sistema de precrimen, ¿no? Entonces, eh, ahora, ¿esto cómo se vincula con el derecho administrativo? Por un lado, ¿qué generó o qué causó el sistema de precrimen? Lo que generó el sistema de precrimen es queremos evitar que las personas cometan delitos, es decir, queremos evitar que los privados se porten mal, ¿no? Ya, frente a eso surgió un sistema muy importante a través de una especie de oráculos que adivinaban el futuro y que ibas y impedías que se cometa el delito, ¿no? En efecto, esto se desnaturalizó y el Estado se convirtió en arbitrario e hizo de este instrumento un instrumento de persecución, ¿no? Se desnaturalizó totalmente y se convirtió en un sistema deleznable, ¿no? En consecuencia, esto nos trae un mensaje importante. Las fronteras o los límites del ejercicio del derecho y del poder son muy importantes. Y nosotros, los profesionales en derecho, los estudiantes, estudiosos del derecho, debemos tener en cuenta esas fronteras para poder proteger nuestros derechos y luego los derechos de los demás. Entonces, no es bueno, no es saludable para un Estado y para una nación el poder arbitrario por parte de la autoridad y tampoco el comportamiento libertino de sus ciudadanos. Ni uno ni lo otro es adecuado. Lo importante es hallar equilibrios saludables, ¿sí? Muy bien, eso ha sido la película de Precrimen, que les invito, desde el punto de vista cinematográfico es una muy buena película y que nos va a dejar un mensaje jurídico que seguramente ustedes contrastarán luego con las normas, con la jurisprudencia, con la doctrina, ¿no?
vamos adentrándonos ya un poco más en el tema. Tenemos aquí en la Felmina lo que es el derecho administrativo, ¿no? Hay muchos autores que tratan de definir, tratan de acercarse a la definición del derecho administrativo, pero uno de los que tiene una voz más altisonante o es más leído, más concurrido, es el doctor Cristian Guzmán Napurí. Él dice que el derecho administrativo tiene vínculo directo con el derecho público interno y está compuesto por normas jurídicas que regulan la actividad administrativa del Poder Ejecutivo, ¿no? La actividad materialmente, ¿no? Y habla de que existe también un poder judicial, el poder legislativo, los órganos constitucionales, autónomos, los entes descentralizados, habla de gobiernos locales y regionales, etcétera. Entonces, aquí el doctor Napurí comienza a definir, ¿no? Desde un punto de vista orgánico, cómo entender el derecho administrativo. Es decir, existe el derecho privado y existe el derecho público. Dentro del derecho, ¿qué estudia el derecho privado? ¿Qué pretende regular? El comportamiento entre los particulares. Mientras que el derecho público tiene otros elementos, otros factores. Ahí, por ejemplo, está el Estado, la vinculación entre las instituciones estatales de cara al ciudadano, ¿no? Entonces, vemos otra atmósfera, otras relaciones, ¿no? En ese contexto es importante determinar un versus interesante. Los intereses de los privados versus los intereses generales, ¿no? En concordancia con esta definición, la Constitución Política del Estado y el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, artículo 3 del título preliminar, define esta figura muy interesante y prescribe aproximadamente, prescribe lo siguiente, prescribe que el derecho persigue alcanzar fines sociales, interés público, pero sin perjudicar, sin afectar los intereses particulares, ¿no? Y la norma pretende alcanzar ese equilibrio que le hablé en un primer momento, ¿no? Ese equilibrio entre proteger el interés social, el interés de la población, pero no perjudicar el interés individual de cada persona. Además que la Constitución Política del Estado es muy clara en especificar que el centro de las políticas estatales y de la sociedad es la persona humana, ¿no? Muy bien, entonces, si nos vamos un poco preguntando, pero ¿qué dice la historia o qué dicen las personas que han estudiado estos fenómenos desde un punto de vista más filosófico u holístico? Vamos a encontrar en el camino a Aristóteles y a Montesquieu, ¿no? Muy bien. ¿Qué dijo Aristóteles? Bueno, Aristóteles a través de su obra La Política estudió justamente estos aspectos que hablan de la función del Estado. Para hablar de derecho administrativo tenemos que determinar qué es el Estado y por qué está conformado, para que nos quede clarísimo qué es el derecho administrativo, ¿no? Entonces, en ese contexto, Aristóteles nos dice que el derecho administrativo está conformado por tres comportamientos. El primero es el comportamiento del soberano, el segundo del legislador y el tercero del juez. Habla de los tres poderes del Estado, ahora conocido así, ¿no? Pero Montesquieu no define o no termina de definir la diferencia funcional entre uno y otro, sino simplemente los nombra, los determina. A diferencia de Montesquieu, que sí va más allá y comienza a establecer la diferencia funcional o de ejercicio de las funciones de cada uno, tanto del juez como del soberano y del legislador, ¿no? Muy bien, históricamente tenemos esa data, ¿no? Entonces, históricamente tenemos esa data de Aristóteles y Montesquieu, y ahora, ¿cómo lo traemos a nuestra realidad? Hay muchos autores que han estudiado el Estado y han estudiado desde un punto de vista orgánico. ¿Cómo es desde el punto de vista orgánico? Desde el punto de vista orgánico es ¿cómo está conformado el Estado? Básicamente, la doctrina llega a la siguiente conclusión. El Estado está formado por tres elementos. El primer elemento es el territorio, el segundo, la nación, el pueblo, y el tercero es el poder político, ¿no? Entonces, la doctrina dice, cuando a una institución o a cualquier
a cualquier institución que nosotros estemos evaluando y queremos calificar si es Estado o no, si o poder político, no es un Estado, es cualquier otra cosa menos Estado. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando el poder político se desnaturaliza? Cuando se desnaturaliza el poder político y alcanza niveles despóticos o arbitrarios, el poder político deja de estar subyugado o allanado o sometido al ordenamiento jurídico, lo que conocemos como Estado de Derecho, y se convierte en un poder arbitral. Eso es lo que queremos evitar, ¿no? Definitivamente. Entonces, para eso también es muy importante el derecho administrativo, porque nos permite delimitar cuáles son las funciones también de los agentes de, valga la redundancia, la función pública y poder tomar mejores decisiones como funcionarios públicos, como agentes de lo jurídico y como ciudadanos de a pie, ¿no? Muy bien, justamente acá está lo que nosotros, lo que estaba mencionando. Justamente acá tenemos lo que estaba mencionando. La función administrativa, el Estado está compuesto por territorio, nación y poder político. Y Aristóteles y Montesquieu que dieron una importante definición para lo que ahora conocemos como la división de poderes, ¿no? Pero bueno, Guzmán Napurí actualiza los conceptos y habla de tres definiciones de la función administrativa que define al derecho administrativo. Y habla de una definición orgánica, material y funcional. La definición orgánica califica a la función administrativa como aquella actividad que desarrolla cada órgano de acuerdo a su función específica. Es decir, existen tres poderes y nada más: legislativo, ejecutivo y judicial. Y cada uno de estos poderes solamente y exclusivamente ejerce sus funciones con fronteras delimitadas y totalmente estructuradas en cuanto a estas funciones. Es decir, ningún poder puede ejercer, siquiera de forma excepcional, la función del otro. La definición material va un poco más allá, las califica de acuerdo a las funciones o actividades que desarrollen vinculadas con las otras instituciones, pero la definición que marca la diferencia, según Guzmán Napurí, es la definición funcional. A través de esta definición funcional, el autor establece características diferenciales, ¿no? o características distintivas, ¿no? Lo interesante de este autor y también de la doctrina sobre el derecho administrativo es que no definen de forma cerrada o definitiva la función administrativa, sino que deja una puerta abierta para interpretar los conceptos y comenzar a investigar más, ¿no? Aquí voy a la filmina sobre características diferenciales o las características distintivas. Y el autor menciona lo siguiente, la función administrativa se basa en el ejercicio del Estado, ¿no? Pero, aquí la excepción, esta función administrativa, que es una función pública, también puede ser realizada por particulares a través de la delegación, autorización, concesión de la autoridad estatal. Es decir, abandonamos la definición orgánica y material y nos adentramos a la definición funcional, que establece características distintivas, ¿no? Entonces, volvemos a la filmina anterior. Perdón. Ahí está. Muy bien, entonces ya un poco vamos ubicándonos entre la diferencia entre la función administrativa desde el punto de vista orgánico, material y funcional, y nos quedamos un poco con la definición funcional, caracteres distintivos que todos nosotros, tanto funcionarios públicos, abogados como estudiantes del derecho, pueden ir delimitando de acuerdo a su propia experiencia. Entonces, aquí hay una imagen bien interesante sobre el presidente de la República y algunos ministros estos ya no están, pero vale el ejemplo, y hay una diferencia y la diferencia es la siguiente: la función administrativa es diferente de la función gubernamental. Entonces, la primera vez que leí esto, yo digo, pero ¿cómo? Si el derecho administrativo es sinónimo de Estado, es sinónimo de gobierno, ¿no? ¿Cómo es posible que la función administrativa sea diferente de la función gubernamental, ¿no? Entonces, comenzamos a investigar un poco más y determinamos que todo correspondía a la diferencia entre la función administrativa y la función gubernamental. Un claro ejemplo para entender esto son la naturaleza funcional de los ministros de Estado. Los ministros de Estado tienen naturaleza administrativa, es decir, de función administrativa, y tienen naturaleza gubernamental, política. Entonces, por ejemplo,
cuando un ministro de Estado tiene o se adhiere a la función administrativa, del derecho administrativo, cuando se lo nombra y se le asigna una cartera, por ejemplo, el ministro de Educación, el ministro de Salud, etc. Y cuando este ministro asume o desarrolla una función política que tiene que ver con la función gubernamental, cuando, por ejemplo, suscribe documentos refrendando las decisiones del presidente de la República y, por tanto, asume responsabilidad política. Esa es la clara diferencia entre la función administrativa y la función gubernamental, que no deberemos mezclar, que están totalmente vinculadas porque hacen parte del Estado, pero que son diferentes. Por ejemplo, un funcionario público de una institución, al resolver un caso, ¿no? Por ejemplo, un procedimiento administrativo sancionador, no asume función gubernamental definitivamente, sino función administrativa, ¿no? Entonces, seguimos con las siguientes felminas, me permiten. Genial. Acá hay una pregunta. ¿Por qué no se aplica la libertad negativa a la administración pública? Recapitulando, tenemos que el derecho administrativo es una rama, si vamos a la definición tradicional, es una rama del derecho público interno, nacional, que estudia la relación entre el Estado, los particulares, entre el Estado y las otras instituciones también estatales. Entonces, esa es la definición tradicional que nos permite entender el derecho administrativo, ¿no? Ahora, este derecho administrativo se diferencia claramente del derecho privado, porque es derecho público, por lo siguiente. Habría que preguntarnos primero, ¿qué es la libertad negativa? Todos nosotros los que estamos vinculados con el derecho, hemos oído la frase muy conocida de que nadie está prohibido de hacer lo que no está prohibido directamente por la norma, ¿no? Entonces, esta libertad negativa o coacción negativa no está permitido para el sector privado, específicamente para lo vinculado con el derecho administrativo. Es decir, un funcionario no puede asumir competencias que no estén estrictamente señaladas. No es una relación entre privados, sino es una relación entre el Estado y el funcionario público. ¿Quién atribuye las funciones? Bueno, el Estado a cada funcionario. Estábamos hablando que la función administrativa está directamente vinculada con el derecho administrativo, que es este derecho público interno nacional que trata de regular o vincula las relaciones entre el Estado, otras instituciones estatales y el Estado y los privados, ¿no? Entonces, aquí subyace una pregunta muy importante. ¿Cómo el derecho pretende o el derecho busca controlar el comportamiento de el mismo Estado para que éste no devenga en arbitrario? Hay un principio muy importante que está tipificado en el artículo cuarto del título preliminar del tubo de la LEPAJ, que es el principio de legalidad. El mismo doctor Guzmán Napurí, lo define como el principio más importante dentro del derecho administrativo, porque va a delimitar a través de norma, a través de la ley, las funciones, las atribuciones que tienen las instituciones y los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, el principio de legalidad, y esto hay que subrayarlo, es el principio más importante que tiene el derecho administrativo para hacer frente a sus funciones, ¿sí? Muy bien, entonces, nos quedamos en la pregunta que en el derecho administrativo y la función pública no se aplica la libertad negativa. Esta libertad negativa es muy aplicada de forma concurrente por los abogados, sobre todo litigantes. Esta libertad negativa expresa lo siguiente: nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe, ¿no? Si uno es un ciudadano cualquiera, tiene libertades individuales. Entonces, ahí aplica y encaja perfectamente esta frase. Pero si uno es funcionario público o uno desarrolla función pública, no puede utilizar este argumento para desarrollar sus funciones, por ejemplo, sino tiene que delimitarse a lo que estrictamente dispone la ley, ¿no? Entonces, la respuesta para este examen, que es una pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia y por qué no se aplica la libertad negativa
en la administración pública por el principio de legalidad, porque todo debe estar enmarcado dentro de la ley y del ordenamiento jurídico en general. Ahora vamos al control administrativo. Si hablamos de delimitar las facultades o el ejercicio del poder que tiene el Estado a través del derecho administrativo, nos preguntamos cómo son estos controles. Hay dos tipos de controles que tiene el Estado y que ejerce el derecho también. Uno es el control parlamentario, que es un control político, y el control judicial, que es un control jurisdiccional, ¿no? Cómo, por ejemplo, el Parlamento delimita el poder del Estado a través del derecho administrativo, a través de fiscalizaciones, y cómo el Poder Judicial, a través de su función jurisdiccional, delimita o fiscaliza la función administrativa, lo hace a partir de, por ejemplo, revisar las resoluciones finales emitidas por las instituciones públicas, por ejemplo, a través de un procedimiento o un proceso contencioso administrativo, ¿no? Entonces, eso es muy importante determinar para saber cómo hace el derecho para tratar de delimitar la función administrativa y que las autoridades no vayan más allá de lo que la ley les permite, ¿no? Es muy importante también, y ahí está en las felminas delimitado, las actividades de la administración pública. Este es un concepto que no ha sido muy abordado. Ahí está justamente el monito preguntándose qué son las actividades de la administración pública. Es un tema que no ha sido muy abordado, pero que el doctor Guzmán Napurí lo define muy, muy claramente. Son 7, ¿no? Siete actividades. La primera es la actividad de limitación de derechos, ¿no? Como le dije, en el marco de la aplicación del principio de legalidad, los funcionarios o las personas que trabajan para el Estado, son colaboradores estatales, no pueden ir más allá de la norma, no pueden ir más allá de las competencias que les permite el Estado. Por ejemplo, no nos podremos imaginar a Indecopi resolviendo casos penales o regulando precios en el mercado. Simplemente no se lo permite la norma. Así como, por ejemplo, nunca veremos al Poder Judicial emitiendo laudos arbitrales, ¿no? Los laudos arbitrales son competencia y son ejercicio exclusivo de los tribunales arbitrales, ¿no? Que a propósito de eso, este es un caso muy importante de los tribunales arbitrales porque la propia Constitución les atribuye a los tribunales arbitrales naturaleza jurisdiccional. Entonces, a diferencia de las resoluciones emitidas por las instituciones públicas, por ejemplo, Indecopi emitiendo una resolución final, los arbitrajes, los sistemas arbitrales y en específico los tribunales arbitrales emiten laudos que, por ejemplo, el laudo no va a poder ser impugnado ante el Poder Judicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el laudo se agota y esa es la instancia arbitral, ¿no? Mientras que una resolución emitida por una institución pública y agotada la vía administrativa puede ir al Poder Judicial para que sea aún analizado, es decir, hacer un control jurisdiccional, ¿no? Muy bien, entonces esa es la actividad de limitación de derechos, ¿no? Y esta actividad de limitación de derechos está vinculada también con otras funciones, como por ejemplo la emisión de autorizaciones, licencias y permisos, ¿no? Y permisos. La segunda actividad muy importante es la actividad prestacional. Lo que pasa es que el derecho y el Estado, a través del derecho, ha entendido que, y esto también de la mano de la economía, que las personas tenemos necesidades y que estas necesidades tienen que ser cubiertas. Y entre estas necesidades están, por ejemplo, los servicios públicos, el transporte, la salud, etc. Entonces, la actividad prestacional está vinculada directamente con estos servicios públicos. El Estado tiene que desarrollar los incentivos y la capacidad ejecutiva necesaria para tratar de coadyuvar a la satisfacción de estas necesidades, ¿no? Como tercera actividad tenemos la actividad de fomento. Y uno se pregunta, ¿qué es la actividad de fomento? Bueno, básicamente es, bueno, yo personalmente, y este es un concepto mío, yo entiendo al derecho como una de las definiciones que yo entiendo como acertada es que el derecho es una máquina generadora de incentivos que impactan como vectores o proyectiles en la conciencia de las personas, es decir, le generan incentivos. Si es que a mí, por ejemplo, una institución pública me sanciona con multa y me ordena una medida correctiva, me está lanzando un incentivo claro, y te estás portando mal. Si lo repites, te vuelvo a sancionar, ¿no?
estos incentivos existen en el mercado de lo jurídico, ¿no? Entonces, esta actividad de fomento está vinculada directamente con ello. Pero, bueno, me he salido un poco de la definición de actividad de fomento porque la actividad de fomento está vinculada directamente a la satisfacción también de los ciudadanos, ¿no? La actividad normativa es importante definirla porque, como dije hace unos minutos, dentro de los tres poderes, el poder legislativo es el que tiene por finalidad primordial emitir normas, ¿no? Publicarlas y hacerlas de obligatorio cumplimiento. Y aquí entra exactamente lo que es la definición funcional del derecho administrativo. Uno puede preguntarse, ¿cómo una institución o cómo el derecho público interno, cómo el derecho administrativo puede asumir actividad normativa? Es que la definición orgánica, la definición material no son suficientes. Tenemos que tener en cuenta la definición funcional, que habla de características distintivas. Y entre esas características distintivas está relativizar fronteras. Es decir, el poder ejecutivo, por ejemplo, a través de la administración pública, también tiene actividades normativas, ¿no? Como por ejemplo, emitir reglamentos, ¿no? Definitivamente los reglamentos o las directivas o las directrices, las circulares que emiten las instituciones públicas son normas infralege, inferiores a la ley, ¿no? Pero al final y al cabo son normas que tienen por finalidad, una de las finalidades es generar un procedimiento para hacer cumplir la ley. Dentro de la doctrina también se define a los reglamentos autónomos como aquellos que no necesitan una ley para ponerse en vigencia, ¿no? Entonces, esta actividad normativa nos señala eso, que la administración pública, pese a pertenecer o estar dentro de la línea del poder ejecutivo con una función administrativa claramente delimitada, también tiene una función normativa, ¿no? Una función normativa. Aquí una cita a pie de página o un paréntesis, surge la pregunta, ¿y los decretos de urgencia, los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo, es decir, por el presidente y los ministros, qué naturaleza tienen? ¿Qué naturaleza tienen, ¿no? Entonces, porque la misma norma y la doctrina nos dice que estas normas, decreto de objetivo, decreto y decreto de urgencia, tienen rango de ley, ¿no? Entonces, estas normas se diferencian de, por ejemplo, un reglamento o una directiva emitida por, no sé, Indecopi u otra institución pública, porque Indecopi u otras instituciones públicas tienen función administrativa, mientras que el presidente y los ministros no solamente tienen función administrativa, sino también función gubernamental. Entonces, por eso las normas que emiten adquieren otra naturaleza e igualan al rango de ley, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia, también subrayando lo que expliqué anterior entre función pública o función administrativa y función gubernamental. La actividad sancionadora es una de las actividades más abordadas y más utilizadas dentro del sector público y dentro de la administración pública. Por ejemplo, yo particularmente he trabajado en Lima, en Indecopi, y ahora tengo la grata experiencia, una grata experiencia en La Libertad, ¿no? También me he empapado de algunas resoluciones emitidas por Sala, a través de las cuales Indecopi evalúa el comportamiento de los agentes del mercado, entiéndase consumidores y proveedores, y si encuentra responsabilidad por parte de los proveedores, los sanciona. Y los sanciona con multas, con amonestación, multas y una medida correctiva que favorezca al consumidor, ¿no? Entonces, esta actividad sancionadora es un instrumento, un brazo del derecho público y de la administración pública para también generar incentivos en las partes y que se comporten de una manera más adecuada, ajustada a los intereses públicos que al respeto de las libertades individuales de cada persona. Este es un tema muy interesante, la actividad que sigue, la actividad cuasi jurisdiccional, ¿no? ¿Qué es la actividad cuasi jurisdiccional y cómo diferenciarla con la anterior, con la actividad sancionadora? Bueno, la actividad cuasi jurisdiccional es aquella que es parecida a la actividad sancionadora, sino que aquí surge una diferencia notable. Aquí el funcionario público, que es empleado del Estado, dependiente del Estado, invita o es parte de la relación, la confrontación de intereses entre dos partes individuales, ¿no?
claro ejemplo de esto es los procedimientos trilaterales, ¿no? Entonces, eh, esta actividad cuasi jurisdiccional está vinculada estrictamente con ello. El Estado, a través de un funcionario, vinculado directamente con dos partes para delimitar sus controversias o sus incertidumbres jurídicas. No, y finalmente tenemos un punto muy interesante que está muy de moda, que está muy de moda, que es el derecho, perdón, es la actividad arbitral. La actividad arbitral. ¿Qué es la actividad arbitral? Bueno, es aquella que está vinculada directamente con la emisión de laudos arbitrales y está protagonizada por los tribunales arbitrales. Entonces, y aquí abro un paréntesis, hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, sabemos que en el mercado económico, cuando hay más bancos, los consumidores se benefician, porque hay una competencia. Cuando hay más proveedores, los consumidores se benefician, porque los bancos compiten en precios, en calidad de servicio, etcétera, y el consumidor se beneficia de esta competencia. Entonces, estudios han demostrado, estudios en otros países, que las alternativas sobre o vinculadas con soluciones jurídicas en el mercado de lo jurídico también genera una competencia entre las instituciones, ¿no? Que les permite hallar mecanismos más creativos, eficientes, eficaces para hallar solución a sus controversias o incertidumbres jurídicas, ¿no? Entonces, el tener, por ejemplo, al PAS, que es el procedimiento administrativo sancionador, al proceso judicial y a los arbitrajes, o al proceso de arbitraje, procedimiento de arbitraje, tenemos ahí alternativas que las partes tienen para hallar justicia o para delimitar o para solucionar sus confrontaciones de intereses o sus incertidumbres jurídicas, ¿no? Particularmente yo he tenido una experiencia en cuanto a la formación en cuanto a los arbitrajes directamente desde Lima, de la Escuela Nacional de Indecopi, y es una alternativa interesante el arbitraje de consumo, y cualquier arbitraje en particular, ¿no? Solo que es una herramienta no muy popular. Las características propias de los arbitrajes no los hacen muy populares o muy utilizados por las personas, pero yo creo que de la mano con estos instrumentos tecnológicos que prácticamente nos vemos obligados a utilizar, también van a llegar nuevas alternativas al mercado de lo jurídico, y no tengo dudas que una de esas alternativas es el arbitraje, ¿no? Es el arbitraje. Abro otro paréntesis aquí. Justamente conversaba con los organizadores hace un momento sobre los sistemas de arbitraje y cómo se están llevando a cabo. En Lima hay importantes arbitrajes que se realizan por estas plataformas, todas virtuales, ¿no? Notificación electrónica, videoconferencias, y que no han tenido ningún problema en seguir con sus funciones frente a esta crisis pandémica, ¿no? Y a este estado de emergencia declarado por el Estado, ¿no? Entonces, vemos ahí que hay un claro mensaje de la sociedad, ¿no? Y de la circunstancia que vivimos. Este es el camino el camino virtual es el camino que nos queda, y es el camino que tenemos que adaptar, ¿no? Y adaptarnos también, si no nos extinguiremos, como lo plantea Darwin, ¿no? En su teoría de la extinción y la supervivencia y la sobrevivencia de las especies, ¿no? Entonces, ya hemos terminado con las actividades, eh, eh, y siguiendo con el libro que he tomado como referencia para esta videoconferencia de Guzmán Napurí sobre el Manual del Derecho Administrativo, él habla y se hace la pregunta: ¿pueden limitarse todos los derechos? Es decir, tratando de hallar este equilibrio entre evitar que el Estado devenga en arbitrario y evitar que los particulares incurran en libertinajes y en infracción a la norma y afectación a los bienes jurídicos, la pregunta que subyace es: si quiero delimitar derechos, ¿puedo delimitar todos los derechos? Y la respuesta que da Guzmán Napurí es no, porque existen derechos absolutos. Entiendo que la doctrina más aceptada o mayoritaria no acepta los derechos absolutos, pero el autor sí define los derechos absolutos como aquellos derechos fundamentales que pertenecen al núcleo duro del derecho, es decir, no pueden ser afectados ni relativizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí encontramos el derecho a la igualdad ante la ley, ¿no? En ningún caso, este derecho puede relativizarse, ¿no?
Y si es que va a establecerse una diferencia entre uno y otro ciudadano, por ejemplo, frente a un proceso, una solicitud de licencia o a un procedimiento administrativo, la causa tiene que ser objetiva, tiene que estar fundamentada, tiene que ser razonable y proporcional. Justo los criterios que señala el Tribunal Constitucional para establecer diferencias, razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Muy bien, entonces, entonces llegamos acá a un punto muy importante, que es la limitación de la administración pública. Ya hablamos de la actividad de la administración pública, cómo ejerce, cómo se desarrolla en el contexto social peruano, y ahora vamos a hablar de la limitación de la administración pública, ¿no? Aquí el autor coincide con los criterios asumidos por el Tribunal Constitucional. Cualquier manifestación de poder, incluida la administración pública, debe respetar dos parámetros importantes: la razonabilidad y la proporcionalidad, ¿no? Entonces, ¿y qué entendemos por razonabilidad? Que toda decisión asumida por la administración pública tenga que estar basada en fundamentos concatenados, estructurados, lógicos, ¿no? Que respeten los precedentes vinculantes y los precedentes relacionados directamente con los hechos objeto de cuestionamiento e incertidumbre jurídica. Y la proporcionalidad la disgrega el Tribunal Constitucional en tres elementos: la idoneidad, la necesidad y la ponderación. Entonces, aquí, ¿con qué está relacionado la proporcionalidad? La proporcionalidad está relacionado directamente con los instrumentos que asuma la administración pública. Es decir, tienes que tener argumentos razonables, fundamentados, y tienes que asumir instrumentos proporcionales. No puedes tener argumentos fundamentados y a la vez utilizar instrumentos desproporcionados, ¿no? Tiene que tener esa dualidad, respetar esa dualidad, razonabilidad y proporcionalidad. Bien, entonces, ya hemos hecho un poco un marco general de lo que es el derecho administrativo y cómo se vincula con nosotros, los ciudadanos y los funcionarios públicos. Ahora es importante abordar brevemente, porque las videoconferencias tienen esa naturaleza de ser breves, con los principios del derecho administrativo, ¿no? Entonces, aquí básicamente los principios del derecho administrativo están directamente vinculados con los principios generales del derecho. Cuando uno estudió derecho y en los primeros años nos informaron que una de las fuentes del derecho, leímos que una de las fuentes del derecho son los principios generales del mismo, ¿no? Es decir, estos principios que concurren a cualquier incertidumbre, que concurren a cualquier ausencia de norma o de regulación normativa para tratar de llegar a una solución de ese conflicto de intereses o de esa incertidumbre jurídica, ¿no? Son los principios que inspiran las soluciones, inspiran a las partes a llegar a soluciones, ¿no? Aquí es importante subrayar que los principios no prescriben, los principios no regulan, sino los principios inspiran, ¿no? Porque no son normas específicamente prescritas, ¿no? Sino son normas que inspiran una correcta interpretación normativa, ¿no? Y del derecho en general, ¿no? Entonces, aquí es importante subrayar, luego de haber abordado los principios generales del derecho brevemente, como que son esos principios que van a instruir o direccionar el comportamiento de las personas que, por ejemplo, como funcionarios públicos emiten una resolución final, un auto, etcétera, en el caso de los justiciables también, de los funcionarios del Poder Judicial, que también aplican principios generales de derecho, pero es un tema aparte, judicial. Es importante subrayar la autonomía del derecho administrativo y el interés general. Es decir, no solamente tenemos que abordar los principios generales del derecho que impactan a todo el derecho en su conjunto, sino que la autonomía del derecho administrativo es tal que tiene sus propios principios que lo instruyen, ¿no? Y ahora, la pregunta es, ¿dónde está tipificado, dónde está regulado estos principios? Bueno, en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la ley número 27444, ¿no? Perdón, ese es el artículo 4, es el que regula los principios. El artículo 3, que precede esta norma, o este artículo del título preliminar, nos enmarca, nos dice: toda norma o toda aplicación del derecho administrativo tiene que respetar el interés público, pero no tiene que afectar los intereses o los derechos de los particulares. Y luego de eso, vamos o saltamos al artículo 4 del título preliminar del TUO de la LEPAG, y ahí sí ya comenzamos a enlistar, a enumerar los principios que
que justifican o que alimentan, instruyen, motivan al derecho administrativo. La siguiente, Felmina, por favor. Muy bien. Estos principios, la anterior, por favor, la anterior. Estos principios del derecho, básicamente, según la norma especificada, son 16. Vamos a enumerar y tratar de explicar o dar algunas características de forma breve, para luego poner ejemplos fácticos y que podamos identificar la aplicación de cada uno de ellos o de algunos, ¿no? Tenemos el principio, el primer principio y más importante, dijimos que es el principio de legalidad. Este principio enmarca a las acciones y el comportamiento de los funcionarios públicos y de cualquier persona dentro de la ley, dentro del ordenamiento jurídico. Recordemos de lo que hablábamos primero. Aristóteles planteaba lo siguiente. Aristóteles, claro, planteaba los tres poderes de una forma embrionaria, pero luego aparecieron otros estudios muy importantes y nos dijeron que el Estado estaba transformado o estaba conformado por tres elementos: territorio, nación y poder político. Este poder político no se puede o no se debe desnaturalizar, sino inmediatamente tendría que ser regulado por los controladores que hacen parte del derecho administrativo también, ¿no? Entonces, el principio de legalidad es ese principio más importante que tenemos, que nos ayuda a delimitar nuestro comportamiento dentro de lo prescrito exclusivamente por la norma. Luego tenemos el principio del debido proceso. Yo llamo este principio como un principio transversal, porque lo encontramos en cualquier manifestación del derecho, en cualquier manifestación, en la actividad privada, en la actividad pública, en la actividad arbitral, en la actividad social, en la actividad del derecho laboral, parte del derecho social, y que no es otra cosa que el respeto por la participación y por los otros principios dentro de un debido proceso. Por ejemplo, el derecho a la defensa. Nadie se lo puede juzgar o sancionar sin que antes haya tenido la oportunidad de defenderse, de argumentar, ¿no? Luego tenemos el principio de impulso de oficio. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, a través de la administración pública, tiene toda la potestad para impulsar sus procedimientos o sus procesos y hallar justicia, delimitando una solución frente a la incertidumbre jurídica o conflicto de intereses. Luego voy a poner un ejemplo sobre este principio. Luego está el principio de razonabilidad. Ya hablamos de este presupuesto, ¿no?, brindado por el Tribunal Constitucional también. Este principio de razonabilidad está directamente vinculado con los fundamentos, con los argumentos concatenados, lógicos, que emite la autoridad para, por ejemplo, emitir una resolución final, ¿no? Luego tenemos el principio de imparcialidad. También es un principio transversal que nos dice algo muy simple: no puedes tratar de forma diferente a las partes, a menos que exista una causa objetiva. Tienes que brindar la misma calificación y la misma oportunidad a todas las partes dentro de un procedimiento, por ejemplo, ¿no? Con la diferencia de, por ejemplo, un procedimiento administrativo sancionador en Indecopi, que tiene un principio también específico, que es el principio de reducción de la simetría informativa. Ahí hay una diferencia notable. ¿Por qué? Porque el derecho del consumidor ha entendido que el proveedor tiene mucha información y mucha capacidad probatoria frente al consumidor, que es un agente pequeño, un agente económico que de repente carece de información. Entonces, las reglas dentro del juego del proceso administrativo trata de igualar a las partes, ¿no? Entonces, luego pasamos al principio de informalismo. Este es un principio muy utilizado por la administración pública, y no es otra cosa que conciliar o hallar una vinculación directa entre los fines que persigues, por ejemplo, en un proceso administrativo, y las formas que son requeridas o que son requeridas a las partes. Es decir, si el requerimiento de una formalidad justifica el fin del procedimiento, está bien. Pero si puede relativizar, ¿no?, relativizar una formalidad que no vulnera ningún derecho para los fines del procedimiento, podría evaluarse y podría aplicarse el principio de informalismo. Luego sigue el séptimo principio, el principio de presunción de veracidad, ¿no? Este principio de presunción de veracidad dispone que el Estado, a través de la administración pública, entiende que todos los agentes económicos, los administrados, ¿no?, fundamentalmente actúan con la verdad. Es decir, tenemos nosotros, los funcionarios públicos y los empleados del Estado, etcétera, que aplicar el principio de presunción de veracidad. Entender que lo presentado
lo presentado por una persona a la administración pública, específicamente a través de MC Partes, por ejemplo, corresponde a la verdad, ¿sí? De eso se trata este principio. Luego tenemos el principio de conducta procedimental. Este es un principio que en su momento, de manera embrionaria, era un principio doctrinal. Luego ya migró y se convirtió en un principio legal. Este principio está directamente vinculado con la participación de las partes en los procedimientos, ¿no? A través de las diligencias y a través de las solicitudes específicas, como el acceso a la información. Luego tenemos el principio de celeridad, a través del cual, esto es un principio económico procedimental, busca incentivar a los agentes económicos, a los agentes jurídicos, de la administración pública, para hallar solución lo más pronto posible. El principio de eficacia está directamente vinculado con lo anterior. Este es un principio muy importante sobre el que me voy a detener un momento, el principio de verdad material. Este principio también es muy utilizado. Brevemente, yo he visto en muchas resoluciones de la administración pública que se especifica lo siguiente: bajo los principios de impulso de oficio y verdad material, la administración pública realiza las siguientes diligencias. Entonces, este principio de verdad material no es otra cosa que la búsqueda de la verdad. Y la administración pública, a través de sus funcionarios públicos, busca la verdad a través de las diligencias que tienen naturaleza legítima, como por ejemplo una diligencia de verificación, una inspección, una pericia, etc., ¿no? Entonces, este principio de primacía, este principio de verdad material busca incentivar a los agentes de lo jurídico para ir a por la verdad. Si el funcionario público hace o asumir las diligencias correspondientes para descubrir la verdad detrás de los argumentos de las partes, ¿no? Principio de participación está también directamente vinculada. Las partes tienen todo el derecho de participar en los procedimientos administrativos. Principio de simplicidad está directamente vinculado con el principio de eficacia y celeridad, es un principio económico. El principio de uniformidad quiere decir que tanto el comportamiento de los funcionarios como sus resoluciones tienen que tener una directriz, no pueden ser arbitrarias o antojadizas. Luego tenemos el principio de predictibilidad, está directamente vinculada con las resoluciones que asumen las instituciones públicas. Frente a los mismos hechos, yo no puedo resolver A y luego puedo resolver B o menos A, ¿no? Tiene que haber una coordinación lógica entre los hechos que se exponen en un caso y la forma de resolver, ¿no? Y el principio de privilegio de controles posteriores está directamente vinculado con el principio de presunción de veracidad. Yo, funcionario público, por ejemplo, puedo atribuirle todo el principio, puedo asumir que la parte que viene o que se acerca a la administración pública lo hace con la verdad, pero está facultado el funcionario público y la administración pública para hacer fiscalizaciones posteriores y para determinar si esa información ingresada por la persona, por esta persona, esta gente de lo económico, agente jurídico, puede ser, se ajusta a la verdad o si es falso, ¿no? Si es ello, se iniciarían o se sancionaría a estas partes, incluso se le puede iniciar un proceso penal, ¿no? Ahora, ya enumeré los 16 principios que tipifica el artículo 4 del título preliminar del tubo de la LEPAJ. Corresponde preguntarnos, ¿esta lista tiene carácter taxativo o no? La respuesta es no. Tiene naturaleza no taxativa, es decir, no cerrada, sino enumerativa. Más allá de este principio pueden aparecer otros, ¿no? Otros que puedan instruir o alimentar las soluciones dentro de la administración pública, ¿no? Entonces, es la importancia de entender cuáles son los principios que inspiran al derecho administrativo y que lo acompañan y que motivan algunas resoluciones emitidas, ¿no? Justamente quería compartir, ahora que ya he enlistado y explicado brevemente los principios que inspiran al derecho administrativo, algunos casos en específico. Por ejemplo, la administración pública, específicamente en mi experiencia en Indecopi, cuando una parte que es un consumidor denuncia alguna eventual arbitrariedad contra un proveedor, lo hace en su calidad de consumidor final, ¿no? Una vez que se ha iniciado el procedimiento, la autoridad evalúa los medios probatorios, evalúa los argumentos, la capacidad de las partes, pero también evalúa lo que dije último, la capacidad de las partes, pero no solamente para brindar información, sino para probar los hechos.
Y existe una figura muy interesante que se llama la carga de la prueba. La regla de la carga de la prueba, que está tipificado en el Código Procesal Civil. Quien argumenta algo está obligado a probarlo. Quien afirma algo tiene que probarlo. Pero esta normativa se relativiza de la carga de la prueba bajo el principio de asimetría informativa. ¿Qué quiere decir? Que el consumidor, cuando carece de capacidad probatoria, puede, bueno, la administración frente a esta realidad puede relativizar esta regla de las cargas y hacer una regla dinámica. ¿Qué quiere decir? Atribuirle esa carga al proveedor para que él acredite la idoneidad, por ejemplo, en un producto, en un servicio brindado en el mercado. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos varios principios aplicados. Por ejemplo, en este procedimiento seguido por Indecopi, un procedimiento de ejemplos, un procedimiento de naturaleza metodológica, por ejemplo, un señor, y está vinculado directamente con un caso que yo vi en Lima, un señor, y es un caso muy sencillo, un señor contrató con un carpintero, una carpintería grande, la ejecución o la estructuración, que le haga unas puertas, ¿no? Él denunció que la madera con la que se había confeccionado estas puertas no eran de caoba, no eran de la madera o de la calidad prometida. Entonces interpuso su denuncia y su denuncia empezó a ser analizada por la autoridad, por Indecopi. Se llegó a la conclusión que esta persona que había contratado estas puertas de madera no tenía la capacidad probatoria para acreditar la afectación, porque la afectación era que no eran de caoba. Entonces se aplicó la regla de las pruebas dinámicas, se invirtió la carga y el proveedor tuvo que acreditar que esas puertas eran de caoba. Conclusión, no pudo acreditarlo y aplicando esta regla fue sancionado y se ordenó una medida correctiva de devolución del dinero. Aquí se han aplicado varios principios. Primero, el principio de legalidad. Hemos ido a la norma procesal civil para hablar de las cargas de la prueba. Hemos regresado al derecho administrativo para relativizar a través del principio de informalismo también y tratar de igualar las fuerzas probatorias dentro del procedimiento, ¿no? Ha habido el principio del debido proceso, ¿por qué? O procedimiento, porque en este proceso administrativo sancionador se le dio las facultades a las partes para poder defenderse, asumir su derecho de defensa. Y también hubo principio de racionalidad y proporcionalidad, porque fue una resolución bien estructurada, bien argumentada, y la medida correctiva fue adecuada porque fue devolución del dinero. Y esta devolución de dinero lo único que hace es le devuelve la capacidad económica al consumidor para que vaya al mercado y vuelva a contratar, ¿no? Entonces, caso por caso nosotros podemos analizar qué principios son aplicables, ¿no? Y qué principios subsisten, más allá de que no sean mencionados. Hay otro caso que yo recuerdo mucho, y es el popular caso de los huevitos, ¿no? ¿Qué pasó? Este caso, en una tienda comercial se publicó lo siguiente, 1000 huevos por un sol, literal la publicidad, 1000 huevos por un sol. Entonces, el consumidor lo que hizo es, le tomó una foto a la publicidad, fue a caja, pagó su sol y pidió sus 1000 huevos. En caja le manifestaron, ¿sabe qué, señor? Ha habido un error en la publicidad. No son 1000, son 10 huevos por un sol. Y el señor dijo, pero no puede ser porque esto constituye una publicidad engañosa, me están afectando mis derechos como consumidor. E interpuso una denuncia. Entonces se inició un procedimiento administrativo sancionador. En este caso se requirió al proveedor que argumente cuál había sido la circunstancia objeto de denuncia. Y el proveedor argumentó que se había realizado o había concurrido un error de digitación. Adjuntó correos electrónicos, adjuntó memorándum dirigido a su empleado y otros documentos que acreditaron que no era una publicidad dolosa, si es que queremos llamarlo de una forma, sino que había sido un error, algo involuntario, ¿no? Se hizo un registro, una evaluación de la publicidad, se hizo un estudio, una fiscalización, también una investigación de la publicidad de esta empresa, de esta tienda, y bueno, era el único caso aislado. Y lo que hizo la autoridad es simplemente declarar infundada la denuncia y la archivó, ¿no? ¿Por qué? Porque no se hallaron conductas objeto de sanción o determinación de infracción, ¿no? Entonces,
Estos casos que nosotros vemos en la función o el ejercicio de la administración pública, nos van delimitando, determinando la aplicación de esto tan teórico que observamos en los libros y en las normas y que aterrizan en nuestra realidad, ¿no? Así también hay muchos casos, como por ejemplo casos de propiedad inmueble, cuando el consumidor va a la administración pública, específicamente Indecopi, y denuncia imperfecciones en la estructura, imperfecciones en las dimensiones del departamento, de la cochera, y se inicia un procedimiento administrativo sancionador a través del cual se desarrolla, lo más utilizado en este caso son las diligencias de inspección o verificación. El funcionario va hacia el funcionario va al inmueble y levanta un acta dejando constancia de lo que observa y que corresponde o está enmarcado dentro de los hechos objeto de denuncia. Aquí también el impulso de oficio y la verdad material aparecen directamente estos principios. También ahí se aplica el principio de predictibilidad. Siempre es observado o siempre se busca observar los pronunciamientos anteriores por parte de la misma autoridad y si se quiere, y esto es facultativo también de los funcionarios públicos, las directrices por parte de los máximos órganos resolutivos o resolutores de, en este caso, materia de consumo, que es la Sala de Protección al Consumidor. Entonces, cada caso en particular nos va dejando la aplicación específica de ciertos principios. Si bien es cierto, no en todos los procedimientos se aplican todos los principios, siempre concurre y están ahí para delimitar lo que hablábamos en un principio, la función y el ejercicio de la función administrativa, que es parte del derecho administrativo, ¿no? Entonces, vemos ahí claramente cómo en el día a día esto que es tan teórico aterriza a la realidad y nos permite asumir mejores conductas o mejores decisiones como agentes de lo jurídico, ya sea como parte del Estado, ya sea como empresa o administrado, o ya sea como consumidores, en el caso del derecho del consumidor, ¿no? Y así en específico, no solamente en Indecopi, sino en otras instituciones, concurren los principios del derecho administrativo para tratar de enmarcar el comportamiento de los funcionarios y los agentes de lo jurídico en lo que dice la Constitución y el ordenamiento jurídico. Así que, bueno, he tratado de ser breve para escuchar las preguntas y de repente por el horario no fatigarlos más. Así que quedo atento a las preguntas. Gracias. De repente puedo argumentar algunas cosas interesantes que hay dentro de la teoría y de la información que existe alrededor del derecho administrativo. Claro, por supuesto, nosotros estamos atentos a toda la exposición que usted nos pone, ¿no?, a disposición. Muy bien. Hay un autor muy particular que es el doctor Ramón Guapaya Tapia, que habla de una forma muy particular sobre el derecho administrativo y cita al maestro Fernando de Traseniz Granda sobre lo que es el derecho administrativo. Y directamente, bueno, y estas son mis palabras o lo que interpreto de su argumento, es que el derecho administrativo, a diferencia del derecho constitucional, tendría que buscar ser un derecho más efectivo, es decir, más vinculado con la realidad que con la teoría. Hay una expresión, yo creo que un poquito subidita de tono por parte del maestro Fernando de Traseniz Granda, pero tiene toda la capacidad académica y trayectoria jurídica para hacerlo. Dice, el derecho no puede ser entendido como una actividad intelectualmente masturbatoria, sino más bien como una relación con el mundo, ¿no? Es decir, y esta es una crítica a los constitucionalistas, ¿no? Es un llamado a los que se dedican o nos dedicamos al derecho administrativo con acercarnos cada vez más con la realidad, ¿no? Yo también he tenido experiencias de estudios en análisis económico del derecho y cómo la administración pública ha utilizado este instrumento para acercarse a la verdad y acercarse a los efectos buscados en la realidad, ¿no? Entonces, eso apunté y quería subrayar, comentarles porque me parece interesante. El derecho administrativo tiene que ser un derecho efectivo, un derecho que se vincule directamente con la realidad y por lo tanto un derecho que tiene que estar atento a los cambios y a las modificaciones, no tanto legales o formales, sino más bien de la realidad, ¿no?
Eso, luego también encontré navegando un poco en la red a un joven abogado que tiene un videoblog muy interesante que se llama Rubén Darío Márquez García. Él establece dentro de la tipificación legal de los principios que inspiran al derecho administrativo, establece etiquetas, algo muy interesante. Habla, por ejemplo, y estas son las etiquetas: poder limitado. Y dentro del poder limitado establece al principio de legalidad, al principio de razonabilidad y al principio de responsabilidad, ¿no? Entonces, para este joven autor, estos principios están directamente vinculados con el poder limitativo, ¿no? O de límites del poder. Luego habla de la etiqueta de la eficacia y habla de impulso de oficio, principio de celeridad, principio de informalismo, principio de eficacia y principio de simplicidad, ¿no? Directamente vinculado con la eficacia en los procedimientos administrativos, por ejemplo. Luego establece la etiqueta de la transparencia. Esto es muy importante y habla del principio de predictibilidad, del acceso permanente y de la participación, ¿no? Y esto es muy importante. Las partes, o sea, los ciudadanos, tienen derecho a participar de la administración pública y de las resoluciones o decisiones que emita, a menos que esta información tenga naturaleza confidencial o que esté protegida, por ejemplo, por la norma o la ley de transparencia. Luego, la otra etiqueta es la etiqueta de confianza, y dentro de la etiqueta de confianza están los siguientes principios: principio de buena fe, principio de presunción de veracidad, principio de verdad material y del control posterior, ¿no? Porque esto genera, ¿qué genera esto? Es una especie, está vinculada directamente con la confianza que tiene que existir entre los agentes jurídicos dentro del mercado legal, ¿no? El funcionario tiene que confiar en el administrado, en el consumidor, y utilizar posteriormente los instrumentos que correspondan para ir detrás de la verdad, principio de verdad material, y resolver conforme a derecho y conforme a los hechos planteados. Luego, la etiqueta del trato igualitario, ahí ubica el principio de imparcialidad y el principio de uniformidad. Y finalmente la etiqueta garante, y ahí ubica el debido procedimiento, que como dije es un principio transversal, ¿no? Entonces, me pareció interesante incluir o comentar sobre esta división que hace este joven abogado, ¿no? Sobre los principios, sobre las etiquetas o la clasificación que hace sobre los principios que inspiran al derecho administrativo. Hay también otro autor, el doctor Jorge Danos, que es profesor de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y habla de los principios de separación de poderes, ¿no? Hace una clasificación muy interesante, y luego de clasificar, que es algo muy parecido a lo anterior que especifiqué, habla de cómo actúa la administración vinculada con los principios que la inspiran, y habla de potestad normativa, poder del policía, ¿no? La función prestacional, la función de fomento, ¿no? La potestad de fiscalización, la potestad sancionadora y la solución de controversias, que está directamente vinculado con la función de solución de controversias, ¿no? Que es la función de sancionar a las partes que infrinjan las normas o los derechos de los otros agentes económicos, ¿no? Subrayar nuevamente la definición más saludable sobre el derecho administrativo. Primero nos quedamos con la definición tradicional, que es el derecho que estudia la relación entre el Estado con los privados y el Estado consigo mismo a través de las relaciones interinstitucionales, ¿no? A eso aunarle la definición de función administrativa, no la orgánica, no la material, sino la funcional, la que entiende que el derecho, la clasificación, y esto también es una opinión personal, la clasificación en ramas por parte del derecho es una clasificación metodológica para poder abordar y entender el derecho. No es una clasificación originaria o embrionaria. Es decir, el derecho no nació clasificado, sino que este conjunto de normas y de formas de evaluar o regular el comportamiento de las partes en la sociedad se ha estructurado, se ha dividido de tal forma de poder evaluarlo, abordarlo, estudiarlo y mejorarlo. Entonces, desde ese punto de vista, entendemos la definición funcional del derecho administrativo y de la función pública administrativa, ¿no? Es decir, estos poderes, legislativo, judicial
y administrativo del Poder Ejecutivo están directamente vinculados, ¿no? Y no es que uno asuma competencia exclusiva y no le permita asumir competencias a otros, sino que están directamente vinculados. Esta es un poco la definición funcional de lo que es función administrativa. Dicho ello, quedo atento a las preguntas. Muchas gracias por su magistral ponencia, estimado doctor. A continuación, las preguntas que han hecho los asistentes, hay una pregunta que dice lo siguiente. ¿Qué consecuencias tendría la autoridad administrativa si dentro del plazo para apelar impediría que se presente dicho recurso? Bueno, hay plazos establecidos para impugnar las resoluciones en la vía administrativa. No entiendo muy bien o cuáles serían los presupuestos para que la autoridad impida presentar dentro del plazo el recurso impugnatorio correspondiente. En ese caso, se estaría afectando, de ser cierto, directamente un derecho, un principio transversal, que es el principio del debido procedimiento, ¿no? Entonces, no sé, ahí la parte que se sienta afectada podría interponer un recurso de nulidad, si es que su análisis así lo determina, ¿no? Pero, de todas maneras, antes de interponer este recurso, siempre recomiendo yo buscar la forma más eficiente de solucionar el problema, ¿no? No me imagino ahora un presupuesto para que la autoridad impida de mutuo que el administrado o la parte interponga este recurso. Y si es que pasa, hay que accionar inmediatamente, por ejemplo, el recurso de nulidad. Entiendo. También hay otra pregunta, doctor. Dice acá, teniendo en cuenta el inciso 2 del artículo 2 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿se puede solicitar un plazo adicional, por ejemplo, al Tribunal de Transparencia, teniendo en cuenta que el plazo para presentar descargos es muy corto? Ya, mira, específicamente, y de acuerdo con lo que he mencionado, a diferencia de los procesos judiciales, civiles, sobre todo, en donde se aplica el principio de preclusión de los plazos, aquí, en el derecho administrativo existe también un principio llamado el principio de informalismo, ¿no? Entonces, más allá de que los plazos sean improrrogables muchas veces dentro de la administración pública, argumentando y especificando, haciendo mano de este principio de informalismo y argumentando cuáles son las condiciones, yo creo que la autoridad administrativa podría evaluarlo. Más allá de ello, ya creo que quedaría a disposición o a criterio de la misma autoridad, ¿no? Los plazos se han dado para cumplirse y justamente para no afectar, interrumpir o contaminar los fines del procedimiento. Están vinculados con plazos y con resoluciones, ¿no?, oportunas. Ya, gracias, doctor. Doctor, también hay una pregunta de parte de una miembro de LESCOR que le quiere hacer, es Silvana la que va a hablar ahorita haciéndole una pregunta. Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Buenas noches, sí, buenas noches, ¿me escucho? Sí. Ya, buenas noches con todos. Mi pregunta sería, doctor, si bien el derecho tiene como finalidad la prevención, el derecho en sí, el derecho en general, el derecho administrativo también tendría como finalidad la prevención, ya que en sus principios encontramos, por ejemplo, y que también lo ha mencionado, el principio de privilegio de controles posteriores y que también hay incluso el principio de presunción de veracidad. Esto es que luego, después, es que se hace un control posterior, ¿no? En ese sentido, mi pregunta va a ¿realmente tendría una finalidad preventiva? Y mi segunda pregunta es con respecto a qué argumentos, ¿no?, se podría emplear a quienes niegan la existencia de los contratos administrativos propiamente dichos. Bien, esas serían mis dos preguntas. Bueno, la función preventiva no es específicamente un principio, pero dentro de las actividades que mencioné de la administración pública está la actividad de fomento. Esta actividad específicamente pretende lanzar incentivos a las partes, o incentivos a los agentes jurídicos para que se comporten de una manera acorde a derecho, de una manera adecuada, ¿no? Ahora, dentro de los procedimientos administrativos en específico, existen principios reconocidos y tipificados en el tubo de la LEPAJ,
el principio de verdad, el principio de presunción de veracidad, es decir, para entender, tratando de entender tu pregunta, este principio va a llevar al funcionario o a la administración pública a confiar, está dentro de lo que marcaba este joven abogado que mencioné como la confianza, confiar en las partes. No obstante, aplicando otros principios como el control posterior de fiscalización, poder determinar si es que la parte que adjuntó esta documentación o esta información lo hizo con la verdad o no. Ahora, si es que no lo hizo con la verdad, hay una serie de acciones que puede asumir el Estado para hacer frente a este comportamiento. Estas acciones van a impactar en el mercado para desincentivar o incentivar de forma negativa estos comportamientos, ¿no? No veo un principio preventivo ahora mismo, pero sí determino que hay una actividad de fomento y los incentivos siempre están vinculados con el derecho y exclusivamente con el derecho administrativo. Una resolución por parte de una institución pública es un incentivo en el mercado, lanza un mensaje, una sanción, una medida correctiva. Entonces, yo veo siempre incentivos en las disposiciones o en las formas de materializar el derecho, que también son una forma de prevenir otros comportamientos que puedan infringir derechos o afectar intereses de otras personas, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, no la entendí muy bien, sobre los contratos administrativos. ¿A qué te refieres específicamente? Sí, ¿qué argumentos emplearían quienes nieguen la existencia de los contratos administrativos? O sea, un administrado, ¿qué argumentos podría decir, ¿no? Para poder negar la existencia de un contrato administrativo propiamente dicho. ¿Y a qué te refieres, por ejemplo, con contrato administrativo? A lo que voy es, por ejemplo, a que, ¿no? Por ejemplo, se ha visto el caso en uno, por ejemplo, me gustaría varios, que es, por ejemplo, la imposibilidad que la administración pública se pueda enajenar por vía contractual, ¿no? Incluso está en la ley de procedimiento, ¿no? Que la posibilidad de la administración pública de enajenar por vía contractual facultades y prerrogativas que se le otorgarán en satisfacción al interés público. Por ejemplo, el administrado podría argumentar eso, o la desigualdad de las partes. Claro, sí, definitivamente, y eso está vinculado directamente con los principios que te mencionaba, ¿no? Ya hay derechos que son, quiero entender bien tu pregunta, pero hay derechos que son inalienables, que Guzmán Napuri califica como absolutos, como el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Entonces, no entiendo muy bien a lo que te refieres con contratos administrativos o a qué específicamente te refieres, pero si están vinculados con los principios, está vinculado con eso, con el núcleo duro del derecho. Te pediría si es que puedes reformular de repente tu pregunta para poder argumentar más, te agradecería. Claro, a ver, hay por ejemplo. Con un ejemplo de repente podemos definirlo. Doctor, mientras la miembro del grupo académico Let's Core va reformulando su pregunta, sí, acá hay una pregunta de uno de los asistentes que dice, doctor, ¿considera usted que se vulnera el derecho a la doble instancia en aquellos casos en donde un administrado no puede interponer un recurso de apelación por no haber una segunda instancia administrativa y solo puede interponer un recurso de reconsideración ante la misma instancia? Bueno, las instituciones públicas, por mandato constitucional, tienen que tener toda la estructuración institucional para tener doble instancia, ¿no? Ese es un presupuesto constitucional, el derecho de todas las personas a tener una doble instancia, ¿no? Impugnar a una doble instancia. Entonces, de repente con un caso específico que esta persona me plantee, poder argumentar más porque lo establecí en la explicación, ¿no? Todos tenemos derecho a la doble instancia que está dentro del presupuesto del debido procedimiento, a diferencia de los sistemas arbitrales, en donde no hay una segunda instancia. Todo se agota con el laudo arbitral y este no es observable incluso en vía judicial. Si es que me ponen un ejemplo, de repente puedo argumentar más, pero en principio diría que en la administración pública y también en la vía judicial tenemos derecho a impugnar, ¿no? Entiendo. Ok, ok. A ver.
doctor, una acotación al respecto. Entonces, significa que, por ejemplo, en esta pregunta que han hecho, que usted menciona que un ejemplo sería mejor, por ejemplo, yo tenía un caso, ¿no? Donde yo reclamé, ¿no? A Movistar por por no cumplir el contrato telefónico que se había realizado y presenté recurso de reconsideración. Luego ellos obviamente negaron todo y es por eso que yo fui a la vía ¿cómo se llama? La apelación mediante el órgano, ¿no? El supervisor, ¿no? Que en este caso viene a ser Ocitel. Ocitel, exacto. Ujú. Entonces, eh, entonces los CITEL, ¿no? Entonces, y los CITEL resolvió, ¿no? Mi apelación dándome la razón, ¿no? Porque incluso dijeron de que la Movistar no había avisado, lo que pasa es que había hecho un cambio ¿no? En el servicio, ¿no? Y supuestamente era su fundamento, pero al final me llegaron a darme la razón, pero de todas formas Movistar respondió diciendo que no lo iba a hacer porque el contrato había cambiado y algo por el estilo. Entonces, entonces mi pregunta es, ¿para qué sirve entonces tener un procedimiento trilateral, no? Si es que al final no, la entidad, no, que obviamente ha sido sancionada, ha sido, ¿no? Me refiero a que supuestamente ha perdido en ese procedimiento, no va a hacer caso. Entonces, es una cuestión interesante de ver, ¿no? Definitivamente, frente a tu pregunta, cuando una autoridad emite una disposición, una resolución final, Ujú, existen varios presupuestos, ¿no? Las partes acatan lo dispuesto y se comportan en consecuencia o asumen esas conductas o se ujú. resisten, ¿no? Entonces, lo Entiendo. que, lo que había que buscar ahí es el mecanismo el cauce para poder ejecutar lo dispuesto por la autoridad. Recordemos que dentro de la autonomía del derecho administrativo de la función pública, los reguladores, entiéndase en este caso CITEL u otros reguladores, tienen total autonomía también para ir detrás y entiendo hacer cumplir sus disposiciones, ¿no? Entonces, de repente por ahí tratar de informar esto nuevamente a OCITEL para que ellos te den directamente la información pertinente y cómo tú buscar hacer cumplir, ejecutoriar lo dispuesto por la autoridad, ¿no? Porque el derecho, como te dije y como lo subrayaba el doctor Traseñíes, no es Ujú. una declaración teórica o abstracta, sino que el derecho tiene que aterrizar, el derecho tiene que hacerse cumplir, ¿no? Creo que hay una pregunta de Mar Lázaro. Sí, justamente acaba de hacer un ejemplo de respecto a la pregunta que hizo la compañera, digo, la miembro del grupo académico, ¿no? Silvana, dice acá, un ejemplo podría ser, menciona, ¿no? Eh, ver, se pondría un ejemplo como el no licenciamiento de las universidades, ¿no? Y solo pueden interponer recursos de reconsideración y por ende no procedería a apelación, dice acá. ¿No? Y Omar Lázaro opinó diciendo de que, en mi opinión, no se afecta la doble instancia porque pueden acudir al Poder Judicial a través de una ACA. No obstante, es un tema interesante. ¿Usted qué opina al respecto, doctor? Definitivamente que, bueno, frente a esos comentarios, el Poder Judicial, como te dije, tiene un control jurisdiccional importante de la administración pública. Entonces, esa ventaja tienen todas las personas, o esa ventaja no, ese derecho tienen todas las personas de acudir a la administración pública, agotarla, ¿no? Y tener la vía jurisdiccional para tutelar sus derechos si es que no han sido satisfechos, ¿no? Entonces, está la alternativa del ACA, como lo señala Omar Lázaro, que muchas veces ha contribuido a complementar la justicia y hallarle solución a las controversias entre las partes, ¿no? De distinta naturaleza dentro del derecho administrativo público, ¿no? Entiendo. A ver, hay otra pregunta. Dice acá, doctor, ¿existiría vulneración al principio del debido procedimiento cuando la administración pública no resuelve un recurso de reconsideración o apelación en el plazo de los 30 días, según el artículo 218, habiendo responsabilidad por parte de la administración? Sí, y bueno, yo siempre estoy jalando estas preguntas con el tema, que es el derecho administrativo y los principios aplicables. Cuando no se emite una resolución dentro del plazo establecido y
se inaplican de repente algunos principios y la norma en sí que establece el plazo específico, ¿no? Entonces, claro, cuando hay una norma que dispone un plazo específico y no se respeta este plazo, podríamos entender que hay responsabilidad por parte de la administración pública. No obstante, siempre hay que observar lo que pasa en el procedimiento, cuáles son las especificidades, porque de repente por ahí existen algunas especificidades que han afectado el plazo específico, ¿no? Algunas diligencias, etcétera. Entonces, es un trabajo también importante por parte de todos los administrados y todas las personas de tomar total conocimiento de sus impulsos o acciones administrativas para ver qué está pasando y cuál sería la solución más efectiva, ¿no? Así es. Entiendo, doctor. Doctor, una cuestión. El joven que preguntó respecto a que si se vulnera el derecho a la doble instancia en aquellos casos en donde un administrador no puede interponer un recurso de apelación, ¿no? Por no haber una segunda instancia administrativa y solo puede interponer un recurso de reconsideración ante la misma instancia, menciona de que la pregunta va en torno a la unidad ejecutora encargada de la devolución de los aportes a los fonavistas. Ellos deciden, dice, el monto de devolver a los administrados y solo pueden presentar un recurso de reconsideración debido a que esta unidad ejecutora no cuenta con una doble instancia. Mm, A eso más o menos va la pregunta. muy bien. ¿Cuál ha sido el texto? A ver, ¿quién es la persona que ha consultado? Por favor, ¿me ayudas? Sí, es Giancarlo Sánchez Ah, ya, ya. Segarra, que es del... Sí. ¿Considera usted que se ha vulnerado el derecho a doble instancia en aquellos casos en donde un administrado no puede interponer un recurso de apelación por no haber una segunda instancia administrativa y solo puede interponer un recurso de reconsideración ante la misma instancia? Bueno, yo creo que en definitiva, y como lo señaló también un participante, siempre existe la posibilidad del control jurisdiccional, ¿no? Entonces, es muy importante que el usuario que asiste a la administración pública tenga en cuenta eso, que no todo se agosta en la vía administrativa, sino que tenemos la vía judicial para asumir la defensa de nuestros derechos, ¿no? Entonces, esa es la opinión que tengo, que debería, en el caso específico que tenga, observar y, en todo caso, asumir una conducta jurisdiccional, ¿no? Es decir, ir a revisión judicial. Correcto, doctor, disculpe que le interrumpa. Miembro del grupo del ex-core que nosotros pertenecemos, la señorita Silvana, al momento de formular su pregunta, quizás usted no la pudo entender, por eso es que ahora en estos momentos va a reformularla para Sí, que por usted la favor, pueda resolver, ¿sí? por favor. Sí, Hola, Silvana, buenas te noches, escucho. doctor. Sí, bien. Sí, la pregunta era cuando hacía referencia a contrato administrativo, ¿no? En el caso es de que ante el administrado, ¿no? Con la función pública, pues, ¿cuáles serían los argumentos para que este administrado pueda emplear que no existe tal vinculación, por ejemplo, en un caso concreto, ¿no? Que se le esté al administrado infringiendo, ¿no? O que se le esté atribuyendo ciertas infracciones y pues qué argumentos podría emplear para poder decir que efectivamente no hay la existencia de esa infracción entre la persona con la función pública, ¿no? Bueno, a ver, sí, el administrado, dentro del derecho administrativo y específicamente dentro de los procedimientos administrativos sancionadores, cuando se inicia una investigación a un administrado, para que éste se exima de responsabilidad, tiene que acreditar que actuó con el debido cuidado, con la idoneidad correspondiente, ¿no? Entonces, si va más o menos por ahí tu pregunta, tendría que buscar todos los argumentos y los medios probatorios que permitan Claro. eximirse de responsabilidad, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando en un caso, yo siempre lo llevo a consumidor porque es un poco la materia que más he tocado en mi experiencia, en mi corta experiencia profesional, experiencia laboral.
cuando en un procedimiento administrativo sancionador por materia de consumidor se denuncia a un administrado, este administrado tiene que buscar desafectarse de esta imputación a través de medios probatorios idóneos. Por ejemplo, cuando se denuncia a un banco por un consumo no reconocido, quien tiene la carga de la prueba de acreditar estos consumos es el consumidor, que te adjunta, por ejemplo, el estado de cuenta, ¿no? Y en el estado de cuenta aparecen los consumos que quien denuncia, el consumidor, no reconoce. Entonces se corre traslado y es el proveedor quien tiene que, utilizando esa capacidad probatoria que tiene, desafectarse de la imputación, es decir, acreditar que actuó con idoneidad, ¿no? Y los proveedores usualmente hacen es enviar documentación que acredite que ese retiro que el consumidor no reconoce se fue realizado con su tarjeta, ingresando la clave personal que señala el consumidor al momento de contratar la tarjeta, por ejemplo, de crédito, ¿no? Y que incluso esos consumos realizados que no reconoce el consumidor responden a una habitualidad. Es decir, que tienen una congruencia, son habituales en el consumo de cara al consumo tradicional que hace el denunciante, ¿no? Entonces, depende de cada caso, Silvana, depende de cada caso cuáles son los instrumentos o las estrategias que debe asumir o que debe pensar un proveedor para eximirse de responsabilidad. Depende de la materia, depende de cada caso y de los hechos en específico, ¿no? Como te digo, hay reglas aplicables en el procedimiento administrativo, ¿no? Incluso hay una forma de relativizar, que es la carga dinámica, ¿no? Entonces, depende de cada hecho, depende de cada caso, la aplicación o el análisis de cuáles serían los instrumentos que se necesitan para eximirse de responsabilidad si eres administrado o proveedor. Doctor, una tercera pregunta sería, a su opinión con respecto al derecho administrativo, que es la rama que de repente hay un mayor grado de positivismo frente a las otras ramas. Por ejemplo, porque si no vamos en el caso un constitucionalista con un administrado, ¿qué pasa y una persona que se dedica al derecho administrativo, pues va más allá de lo que estipula la norma, por más que éste tenga, pues, la finalidad de que pueda, pues, ir más allá, que se pueda realizar lo que está dentro de lo correcto de la función pública, ¿no? Pues ya incluso se le estaría, pues, incluso se le podría sancionar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su opinión con respecto a eso? Tu pregunta es la diferencia de la función. No, sería no es un ejemplo, sería con respecto al grado de positivismo que habría, pues, ¿no? En el derecho administrativo, considera que habría un mayor grado frente a las otras ramas. Ya, tú llamas positivismo a esa actitud de interpretar la norma y aplicarla. Exacto. Sí. Ya. Sí, bueno, mira, yo creo, como lo señala el profesor o el maestro Fernando de Terceñiz de Aranda, que el derecho administrativo está más vinculado con la realidad que el derecho constitucional, definitivamente, ¿no? Entonces, no sé si decir que en el derecho administrativo hay más positivismo, ¿no? O legalismo, ¿no? Porque se aplican lo que hemos citado también, que los principios del derecho administrativo son no taxativos, es decir, es una puerta abierta para la aplicación de otros principios, ¿no? Entonces, ahí vemos que no todo se reduce a la ley o a la norma, sino que queda abierto para la utilización de otros preceptos como otros principios generales del derecho, por ejemplo. Entonces, yo no llamaría al derecho administrativo un derecho positivo, sino lo llamaría más bien como un derecho que hace mano de varias fuentes para tratar de solucionar las controversias o las incertidumbres que se presentan. Creo que hay otras consultas o... Sí, doctor. Acá hay una pregunta que dice, ¿se puede realizar embargos en el derecho administrativo por razón de una sanción por resolución administrativa en donde se ha cumplido el plazo para presentar una demanda contenciosa administrativa y no se ha llevado a la vía judicial? Ya, a ver, ¿cuál es la pregunta? El de... ¿Quién es para llamarlo por su nombre? de Iván Quispe Campbell. Ya, a ver, se puede realizar embargos en el derecho administrativo por razón de una sanción por resolución administrativa en donde se ha cumplido el plazo para presentar una demanda contenciosa administrativa y no se ha llevado a una vía judicial. Depende. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo.
si es que se resolvió un caso, imagínate, a favor del consumidor, ¿ya? Y se ordenó una medida correctiva que determina la devolución del dinero pagado al proveedor. Es decir, imaginémonos que el consumidor pagó 1.500 soles al proveedor porque le realice un servicio específico o le entregue un producto específico. La medida correctiva, la resolución final es favorable al consumidor, sanciona al proveedor y le ordena una medida correctiva, la devolución del dinero, ¿no? Muy bien, este es el ejemplo. Entonces, se va a una segunda instancia y la segunda instancia confirma la primera, se agota la vía administrativa. Si alguien quiere impugnar, tendría que llevarlo al Poder Judicial a través de un procedimiento, un proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, vemos que las dos instancias han favorecido al consumidor, ¿no? Y por lo tanto, si es que como consecuencia de lo dispuesto por la autoridad, el proveedor no obedece o no cumple, ese proceso viaja hacia ejecución coactiva. Y volvemos a lo que dijimos, las instituciones autónomas del Estado, como Indecopi, tienen la potestad de ejecutar sus decisiones. No tienen que ir al Poder Judicial para ser ejecutado. Entonces, vinculado o relacionado con la pregunta, si en las dos instancias ha favorecido la autoridad al consumidor, el consumidor frente a un incumplimiento de esta medida correctiva puede, estaba mezclando conceptos. El consumidor puede interponer un incumplimiento de medida correctiva y se inicia un procedimiento de incumplimiento de medida correctiva. Este incumplimiento de medida correctiva genera una sanción, ¿no? Esta sanción es inapelable, ¿no? Etcétera. Entonces, esta sanción o esta multa que se acumula puede migrar a la ejecución coactiva, ¿no? Y el área de ejecución coactiva lo que busca es materializar, ejecutar las sanciones que la administración brinda, ¿no? Entonces, depende de cada caso, en realidad, lo que se haya resuelto y a quién favoreció, para ver, bueno, vinculado directamente con la pregunta que formula. Distinto es cuando no favorece al consumidor, ¿no? Cuando no favorece al consumidor, no hay forma de informar el incumplimiento de la medida correctiva y no se generaría un procedimiento de incumplimiento de medida correctiva. No sé si con eso he absuelto la pregunta, si no, le pediría por favor que la replantee, ¿no? En todo caso, que me vuelva a reformular para cerrar ya. Muchas gracias de nuevo a usted, ¿no? Por haber respondido la pregunta, por su magistral ponencia y por haber absuelto varios aspectos, ¿no? Del tema tratado hoy día. Sí, gracias a usted, ¿no? Por su tiempo y por haber, ¿no? Habernos permitido haber escuchado en esta primera sesión, ¿no? Del curso, ¿no? Gracias a ustedes, chicos. A seguir impulsando estas plataformas y a seguir aprendiendo todos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Asimismo, muchas gracias a todos los asistentes, ¿no? Todos y todas los asistentes por haber participado en este primer, ¿no? Sesión del curso de Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo y Disciplinario. Y esperamos su participación en nuestras siguientes sesiones, ¿no? Cabe resaltar, ¿no? Que estas sesiones del presente curso es parte de la capacitación, ¿no? Interna anual del grupo académico LESCOR, que es de libre acceso a toda la comunidad jurídica y público en general, ¿no? Ya como el doctor ponente lo ha mencionado, ¿no? Todos los estudiosos del derecho están, ¿no? Están prestos para, bueno, principalmente el grupo LESCOR, ¿no? Como grupo, estamos predispuestos a poder compartir todas las sesiones que hagamos dentro, ¿no? Entonces es por eso que estas son parte de nuestras capacitaciones constantes, anuales, ¿no? Y debido a eso, como son anuales, constantes, es por eso que lamentablemente no se emite un certificado de asistencia, ¿no? Esperamos la comprensión del caso, ¿no? Esperamos la comprensión del caso, perdón. Y bueno, muchas gracias por su asistencia y hasta la próxima sesión que realicemos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a ustedes, chicos. Cuídense.